Buenos días, estimados amigos del comercio. La capital ecuatoriana atraviesa por una serie de circunstancias que afectan en mayor o en menor medida a los quiteños. Entre las principales preocupaciones están la mala calidad del transporte, las vías en mal estado, la basura, la delincuencia, la inmigración y el desempleo. También hay críticas a la mala administración y la corrupción. Para analizar los temas, hoy nos acompaña en el sede del comercio el doctor Ángel Polibio Córdoba, presidente de la encuestadora Cedatos. Doctor, buenos días, gracias por acompañarnos. Con todo gusto. Hace 40 años los quiteños de ese entonces relataban que uno de sus problemas era la falta de energía eléctrica, que no había basura en las calles, decían, que todo era tranquilo, había los famosos capariches. Pero en estos últimos meses, particularmente este 2018, según ustedes, sus análisis, ¿cuáles son las preocupaciones de los quiteños? Gracias, doctor. Muy bien, una gran oportunidad. Sí, claro, hace 40 años y más, el principal problema era la falta del agua, que la luz venía y se iba. Y pues, claro, hablar de problemas de transporte, contaminación, no había. Ahora, en este año, el problema de la falta de agua, de luz, es apenas el 2.2% de la preocupación de los ecuatorianos. Está mucho más allá del 10º problema. Han ido cambiando las cosas. Conforme ha avanzado la ciudad, que pues cuando el primer censo de población y vivienda del año 50 tenía 250.000 habitantes. De eso ya son pues, 68 años, casi 70 años. Claro que ya es la ciudad que en vez de tener 50, 80, 100 barrios, pues ahora tiene más de 1000. Y cada barrio tiene sus problemas. Porque no se tiene que hablar de la ciudad solamente de lo que pasa en el casco colonial o en el sector centro, en el sector sur, en el sector norte, sino que es lo que pasa en los diferentes lugares, ¿no? Por eso es que cuando van los candidatos, precandidatos a la alcaldía a conversar con nosotros, yo me permito decirles cuántos barrios son. Algunos dicen, yo creo que había de haber unos 300. Otros dicen, a lo mejor unos 500. No saben que son más de 1000. ¿No? Claro, no todos legalmente establecidos. Pero ahí tiene que la movilización, la movilidad, la vialidad, el problema de las vías y sobre todo con la construcción del metro, pues ha traído como consecuencia una situación no observada anteriormente. Por decir, cuando yo me movilizaba de mi oficina, que está en la Amazonas y Eloy Alfaro, al comercio no me demoraba más de 15 minutos, 15, 20 minutos. Ahora me demoré más de una hora, ¿no? Y eso pues, no solamente viniendo para acá, para cualquier lado, esa es la situación. Y la población llega enfadada, ¿no? Tiene que salir a las 6 de la mañana para llegar a las 8 de la mañana, 8:30. Tiene que regresar, o para el regreso sale desde las 5 de la tarde y llega a las 8 de la noche. Entonces, por eso es que este problema de lo que es el transporte y la vialidad, pues es el que ha ido tomando mayor peso en los últimos años. Nosotros hacemos un estudio de opinión desde hace más de 40 años. Comenzamos en el año 74, cuando el Ecuador estaba saliendo de una situación de mucha pobreza, de mucha escasez, a un periodo donde comenzó el boom petrolero. Y claro, como usted bien decía, pues ahí los problemas eran diferentes, ¿no? Y de esta manera nosotros le hacemos un seguimiento a la problemática nacional. Permanentemente estudiamos a 16 ciudades, de Sierra, Costa y Amazonía. Hacemos el estudio entre áreas urbanas y rurales, ciudades grandes, medianas, pequeñas. Hacemos el seguimiento de la gestión de los alcaldes. Y a nivel nacional, hacemos el seguimiento de los gobiernos. ¿Qué piensa la población del presidente, de su gobierno, de la vicepresidente, en este caso, de la asamblea o de los congresos anteriormente, ¿no? Entonces, pues, al menos a mí personalmente me ha permitido hacer un seguimiento de todo lo que acontece en el país, ¿no? Hice también un libro que lo escribí, que se llama El proceso electoral ecuatoriano, que eso lo escribí hace unos 8 años.
Y antes tuve una primera versión, donde hago un análisis de lo que ha sido el Ecuador desde el año 1830. Cuántos gobiernos dictatoriales, cuántos gobiernos constitucionales, cómo es lo que se ha movido la economía a lo largo de todos de tantos años. Y un cambio es muy grande, ¿no? El Ecuador actual es un Ecuador diferente al de mucho tiempo, al que cuando yo era estudiante, digamos, mucho cambio muy diferente. Nunca dejamos de hacer encuestas. Desde el año 1974 hasta esta fecha hemos conversado con más de 1,5 millones de personas. Pero cuando se escribe un libro, pues escribí un libro y lo dejo archivado, no sirve. Nosotros hacemos una encuesta, hacemos un estudio y a través de los medios hacemos práctica la democracia. O sea, el instrumento para nosotros que nos permite hacer práctica la democracia es no solo la investigación, sino los medios. Si no conversáramos con ustedes, tendríamos archivados los datos. Así es, doctor. Concretamente, ¿qué arrojan las últimas encuestas? ¿Nos puede dar un poco la tendencia, doctor, de los últimos...? De los principales problemas. Ajá. Bueno, aquí tenemos un cuadrito que... Esto viene desde agosto del año 16, agosto del año 17 y el último mes de agosto. Ajá. Y vemos que este problema de transporte y vialidad, como digo, no solamente es el problema de los vehículos, de los buses, de los taxis, que hay miles de taxis también ahora y de buses, eso se complementa con el problema de la vialidad. Las calles de Quito no estaban construidas para el número de vehículos que tiene la ciudad. Las calles son tan estrechas que difícilmente caben 2 carros. Pensando que no iban a haber más de 50, 100,000 o 200,000 vehículos, pero ahora son 600,000. Entonces, ya el problema es muy serio. Antes había pues un bus grande, que es ahora pues la 10ª parte de lo que es bueno, van a ser un trole, tal vez la 10ª parte, pero sí, no tiene comparación. Entonces ese es el primer problema. Ha pasado de agosto del 18.9 del 16 a 22.9 de agosto del 17 y se mantiene en 21.2%. Y a esto se ha complicado todavía más con el problema de la contaminación ambiental, con el problema de la basura, ¿no? Y se ha agudizado justamente en este año, ¿no? Fíjese que en 2 años ha pasado de 12.8 a 19.3. O sea, solamente si sumamos el problema del transporte y de la contaminación, tenemos 40% de la preocupación de los ciudadanos, de los residentes. Los principales temas, ajá. Y si a eso le sumamos el problema de la inseguridad, ¿no?, y de la delincuencia, prácticamente es el 60% de la preocupación de los residentes en Quito, no podemos decir de los quiteños, porque usted es quiteño, sí, pero eso es uno de los pocos. Yo soy carchense. Doctor, este tema de la inseguridad, ¿a qué se debe esa evidencia de que eso está más latente? Porque antes de los últimos 10 años, ¿eso es como que se escondió o hoy se destapó? Bueno, hay más robos? Fíjese que hace 2 años estaba en 17.6, ahora más o menos igual. Hasta hace unos 10 años, el problema del transporte no estaba tan agudo, ¿no? Más bien lo que subía era el problema de inseguridad. Por ejemplo, vamos a decir ciudades. Aquí en Quito la inseguridad es 17%, pero en Guayaquil es más del 30%. ¿A qué se debe? Sobre todo en los últimos años, la inseguridad y la delincuencia ha subido porque ha crecido mucho el problema del desempleo. Desempleo, falta de trabajo, pobreza. Entonces hace como que la solución para una persona que no tiene trabajo es el robo, es la delincuencia. Por eso es que entonces la delincuencia, pues que ustedes bien lo anotaban en días anteriores, es un problema muy serio, ¿no? No solamente en Quito, como le digo, hay ciudades como en el caso de Guayaquil, donde la inseguridad es el primer lugar
la problemática del hogar con más de 30%. Y luego, desde luego viene un asunto inesperado, ¿no? Que es el problema de la inmigración, de la migración sobre todo de venezolanos, ¿no? Aquí está la migración de venezolanos, cubanos. La migración cubana también fue muy grande. Sí, ahora pero está menos, ¿no? En el año 16, en agosto, prácticamente no estaba entre las grandes preocupaciones de los residentes en Quito. El año pasado 1.6 y ahora es más de 10, más, por decir 8 veces más, 12.7. Y si a eso le sumamos el desempleo, bueno, prácticamente 80% de la preocupación está transporte, contaminación, delincuencia, migración y desempleo. La migración, de lo que estaba en 1.6, pasa a 12.7. De lo que estaba en 1.6 a 12.7. ¿Por qué? Y el desempleo, mire, aquí es algo interesante. Este es mi lapicito. Tiene que, el desempleo, en el año 16 era 11.6. En el año, el desempleo, ¿no? Sí. 11.6. En agosto del año 17 baja a 9.2. Pero como si le subimos la migración con el desempleo, cerca de 11 puntos. Ahora es 12.7 el problema de la migración, más 8, que si el desempleo baja un poquito, porque aquí está unido. Prácticamente 20% de la gran preocupación de los quiteños es la migración y el desempleo. Al punto que si le sumamos desempleo y migración, tenemos prácticamente 21%. Entonces, los tres grandes problemas de Quito son transporte y vialidad. Luego viene a ser desempleo y migración y contaminación de la basura. Y desde luego con la inseguridad que tiene 17.2. ¿Y los otros temas, doctor? Y los otros temas, pues, que no dejan de ser también muy importantes. El problema de la mala administración, de la corrupción. Fíjese que se mantiene ese problema 5.5, 5.8, 5.6. No puede decirse que es bajo, es una preocupación latente, porque sigue latente esa preocupación. La mala administración municipal, la corrupción. En el caso de las dos, no se vinculan, porque la una sería gestión directamente, pero la otra es corrupción. ¿Se refiere al tema del Consejo Metropolitano? Cuando la gente dice mala política, inmediatamente meten corrupción. Entonces, no se los no puede decir que no está bien agregarlos. Sí lo está, sí deben agregarse, porque la mala administración hace posible que se presente la corrupción en mayor grado. Obras inconclusas, bueno, también es una preocupación, 4.5, que ha disminuido. Los problemas sociales, esto también es importante. Sí. Las drogas, ¿no? 3-4%. Y el alcohol. El problema del alcohol, los problemas económicos, precios altos, la pobreza. Ya. Falta de servicios básicos que ya mencionamos hace rato, que cada vez ha ido bajando, ¿no? Mire, 6.8, 5.2. Hay una mayor cobertura, ¿no? 2.2. Aparentemente. Sí. Entonces, dice, falta de los servicios básicos. Va bajando, ¿no? Sí, de 6.8 a 2.2. Pero de aquí es porque se viene también el problema de acá del transporte. De los otros servicios. Educación y otros problemas que nos suman entre todos ellos más de un punto. Perfecto, doctor. Pero esa es la radiografía que viene a ser una especie de una tomografía, porque nos vamos muy adentro y con una situación tal que hacemos un seguimiento de años anteriores hacia acá. Es preocupante tratándose de la capital. Totalmente, por supuesto, totalmente, y es una ciudad receptora de una población
no solamente de migrantes que vienen de fuera del país, sino también nuestra ciudad es receptora de población que viene de otras provincias. Si usted le pregunta a los que residen en el Quito, que ahora son más de 2.5 millones y más, resulta que los quiteños como usted, ¿y sus papás son quiteños? No, de Cayambe y de Medellín. Pero miren, quiteños, de padres y abuelos quiteños, no pasan del 25%. Porque los quiteños son recientemente nacidos de esa nueva generación de quiteños. Claro. Pero de la generación de los padres, ya son de otra provincia, y la generación de abuelos todavía de otra provincia. Para los próximos años va a haber incluso una generación de quiteños, pero de padres migrantes. Doctor, este nivel de frustración, ¿cómo se lo puede ir solventando, afrontando, solucionando? ¿Hay salidas? ¿De qué depende de que esta tristeza, esta frustración que se evidencia en las encuestas vaya cambiando? O sea, a mí me parece que es un problema muy serio, tomando en cuenta lo que ha sucedido con otras metrópolis, ¿no? Lo que pasa es que el trazado de las vías de la capital, de nuestra ciudad capital, no viene pues como consecuencia de lo que se podía venir del transporte, sino de lo que no se tuvo visión, no ha habido la gran visión para tener vías mucho más amplias. Si usted tiene el sur de Quito, la calle Maldonado, pues la calle Maldonado yo la conozco desde hace décadas atrás, pues, ¿no? Con una fila de buses, nada más, pero en cambio ahora, yo vine haciendo una estimación, con la ayuda de personas que estaban a mi lado, de cuántos taxis se movilizaban desde que nosotros salimos acá. Eran alrededor de 400 taxis. ¿Cuáles eran el número de buses? Eran alrededor de 150 buses, tomando en cuenta de que en cada bus van un promedio de 60 pasajeros, o sea que equivalen más o menos a unos 25 o 30 taxis. Si le suma a usted la movilización de buses más taxis, no llega a ser el número tal de carros, porque en los carros particulares se movilizan una o dos personas. Y ese es el gran problema, porque si en cada carro particular irían 2, 3, 4 o 5 personas, ya la movilización sería menor. Esto del pico y placa, eso no tiene no contribuye en nada a mejorar. Ya es una medida poco efectiva, ¿no? Una pseudo medida. Porque las familias ahora tienen la oportunidad de tener algo de ingreso y se compran otro carro, que no caiga con el número de placa del mismo número, ¿no? Entonces, ¿cómo resolver? Claro que el metro va a contribuir a la solución. Se van a movilizar varios cientos de miles de pasajeros, ¿no? Desde el sur hasta el norte, del norte al sur. Eso va a contribuir. Es también el mejoramiento de todo lo que es los buses, el trolebús y lo que sea. Otra cosa que tiene que ser muy, muy importante es también la planificación del transporte que se está moviendo. Más todavía en Quito se ha ampliado la zona peatonal. Entonces los buses tienen que desviarse para otra parte. Usted no tiene idea a la gente cómo llega cuando se le pregunta a la población, ¿qué es lo que qué es lo que más le anima a usted? Dice, pues me anima el trabajo, me anima, dice, el hecho de que tenga una familia que está ampliándose, que está mejorando su situación. Pero ¿qué es lo que desanima? ¿Qué es lo que más le molesta cuando usted llega a su casa? 1, el transporte. 2, es que no tengo oportunidad de ampliar mi trabajo. 3,
de que no puedo hacer lo posible para que mi hijo que está desempleado o familiares no consigan empleo. Entonces, esta situación ha llegado a los quiteños a poner en una desesperanza. Un tema más familiar, ¿no? Desesperanza, fastidio, incertidumbre, tristeza. Tristeza. Cuando yo en los grupos vocales le escucho, yo siempre hago un seguimiento de los grupos vocales que maneja sobre todo mi hija, y le preguntaban, ¿y tristeza por qué? Las madres de familia dicen, porque no puedo estar con mis hijos. Hace mucho tiempo yo venía a almorzar a mi casa. Ahora yo no puedo volver a almorzar. Por trabajo. Tengo que salir a las 6 de la tarde, a las 6 de la mañana, y llegar a las 8 de la noche. Ya no puedo verlos a mis hijos con la frecuencia que los veía antes. Y ellos dicen, y lo peor de todo es que lo que yo no puedo hacer tampoco puede hacer mi hija. Yo creo que el trabajo que ustedes están haciendo debe tener esa profundidad, que lo hacen muy bien ustedes, de apreciar cómo se sienten los ciudadanos. Tienen orgullo de vivir en Quito, pero algunos dicen, desgraciadamente no conozco el centro de Quito. Lo veo en televisión, los paisajes maravillosos, pero nunca he entrado a la basílica, nunca he entrado a la compañía, jamás he entrado a visitar el museo que queda en la García Moreno y Espejo. Entonces, por eso es que cuando se dan esos programas de luz, no salen pues 2.000, 3.500 millones, salen millones. 2 millones. Doctor, esa tristeza, ¿cómo se va de cara a las elecciones del próximo marzo? Sobre todo las locales. ¿Cómo se va a evidenciar? O sea, ¿qué dice la gente sobre los futuros candidatos? Bueno, voy a tomar un bocadito de agua. Sí, Cuando nosotros le preguntamos a la población, díganos, ¿qué tanto conoce usted de las próximas elecciones? ¿Cómo se siente? Y encontramos que 73% de la población no conoce de cuándo van a ser las elecciones, qué se va a elegir, qué candidatos están o qué precandidatos, qué partidos o qué movimientos no conocen o simplemente no tienen ningún interés. 73% de la población está en esa posición. ¿Qué hacer? Informar más. Hacer, si es posible, a partir de las autoridades electorales del Consejo Nacional Electoral, pero no solamente del Consejo Nacional Electoral, sino de las organizaciones sociales. Los medios lo hacen en la medida en la que pueden, informar a la población que el 24 de marzo van a ser las elecciones, en el año 2019, que se van a elegir a tantos dignatarios, que se van a elegir a 23 prefectos, a tantos alcaldes, a tantos concejales, a tantos representantes de las parroquias rurales, que entonces vienen a ser varios miles de 11.000 y más, me parece, de candidatos. Pero la gente no sabe, hablando del alcalde, ¿quiénes van a ser los candidatos? No sabe el mensaje de ellos. Y como ya mencioné hace un momento, cuando conversamos nosotros con los posibles candidatos, no están muy enterados, en algunos, de la verdadera problemática de la ciudad. En ese sentido, algunos se suscriben a este estudio y reciben este trabajo. Pero la pregunta que usted me hacía hace un rato, ¿cómo resolver el problema del transporte? No lo conoce. ¿Cómo va a resolver el problema de la contaminación ambiental? Pero sobre todo, tomando en cuenta la gran diversidad
y número que hay de barrios. La ciudad de Quito es una ciudad muy compleja. Si tiene más de 1000 barrios, tiene más de 1000 problemas. Perfecto, doctor. Agradecemos su presencia, esperemos que nos pueda acompañar en una próxima entrevista para analizar ya de cara a las elecciones del próximo año, a ver un poco cuál es la inquietud y qué esperan del próximo burgomaestre que dirija los destinos de la capital. Yo le quisiera mencionar algo que ayer lo hice yo en Radio Quito, sobre, y que ahora lo reproduce el comercio, en lo que se refiere a la situación del país. ¿Cómo se sienten los ecuatorianos? No sé si está por aquí. Si usted me pregunta, ¿cómo se podría mencionar, apreciar los 16 meses del gobierno que cumplió ayer? A mí se me ocurrió decir que es una burbuja de cuidado. ¿Pero por qué la burbuja de cuidado? ¿Qué significa? Porque resulta que la expectativa que marcó el nuevo gobierno, que hizo que pues la gente se sienta con mucha mayor expectativa. El 24 de mayo del año pasado, ahora, se ha sentido pues bastante incierta, porque llegó a saber de que la mesa no estaba servida, como decía el presidente saliente Correa, ¿no? Y las nuevas cifras de la realidad económica y social, muy duras. El endeudamiento externo, que nunca se llegó ni siquiera a medir, porque eso ha sido una irrealidad que a mí me parece que también, así como se dice que han hecho mal manejo del dinero, yo creo que debe castigarse el mal manejo de las cifras, porque ese es el más grande engaño que cometió el gobierno anterior. ¿Cómo le parece? Cambiar la metodología del cálculo del desempleo para que el desempleo baje. Cambiar la metodología de la estimación del endeudamiento externo para que no pase de 40.000 millones. Cambiar la metodología de cómo se tiene que analizar el gasto público para que no se den cuenta del derroche tan grande. Entonces eso ha hecho que la población se encuentra actualmente con una frustración, que pasó la frustración de lo que estaba en el año anterior, a comienzos, ¿no?, de que el 52% se sentían optimistas, esperanzados, entusiasmados. Ahora ese optimismo bajó a 23.4%. Y en tanto, hace un año, el 43% decía que le preocupa la situación futura. Estaba incierto, frustrado, triste. Ahora el 69% está frustrado. Se siente frustrado. Y no sabemos cómo se va a resolver el problema, porque el gasto público es desmesurado. Y en cualquier momento viene algo que no se lo puede detener. Entonces esta burbuja donde reciba un pinchazo inesperado, no sabemos qué es lo que va a suceder. Incierta la situación. Gracias, doctor, por su presencia. Bueno, pues. Muy amables. Gracias. Ya sabe que estoy a las órdenes.